Seguimos el estudio de Hebreos. Qué libro más interesante, mostrando los contrastes de Cristo en el Nuevo Testamento y la ley del Antiguo Testamento y lo supremo que es el Señor. Y hoy día vamos a hablar de los sacrificios. Y para estar con nosotros, Marcos Grisby. Hermano Marcos, qué gusto tenerte. Gracias. Y le vamos hermano. a tener en otra lección también. Así que hablemos un poco sobre cómo es supremo Cristo también en cuanto a los sacrificios. Bueno, en estos dos capítulos de Hebreos 9 y 10 encontramos una buena comparación del pasado, del presente, de la obra que hizo Cristo en su venida aquí en la primera ocasión. Lo importante para mí al principio es viendo a todo el Antiguo Testamento. Yo estoy en este momento leyendo allí en el libro del Levítico y Todos los 39 libros. todos los Y 39. especialmente Levítico. Y lo malo es que esta 2/3 parte del libro que tenemos para nuestra Biblia es un viejo pacto. Sí. Ya venció, porque Cristo vino. Y Él vino cuando llegó, dijo, yo he venido para cumplir con esto, y no para abolirlo, pero para añadir y hacerlo mejor. Pero sin entenderlo, no podemos entender el nuevo pacto tampoco. Exactamente. Si entendemos que fue para presentar el nuevo pacto, podemos entender mejor lo que Cristo hizo en nuestras vidas y por su ministerio. En esto del pasado, bueno, todo era temporal, por momento, por la ocasión. Si uno peca, entonces cada vez que peca hay que buscar un animalito y matarlo. Hay que buscar el sacerdote para ser limpio de nuevo. Ay. Y todo un afán diario. Ay, Sí, pero he sí. pecado otra vez. Hay que buscar a cumplir y agradecer a Dios. Y una vez por año Sí. un sacrificio grande para todo el pueblo. Año por año, día Con la por día. esperanza que el sacerdote iba a salir con vida. Ojalá. Siempre con eso y amarrado así por Sí, si acaso. Por si acaso. Entonces, era siempre viendo lo malo que era el hombre. Pero cuando vino Cristo era para comenzar a ver cómo Dios ha mandado a su propio Hijo unigénito para ver la gloria de Dios y restaurar lo que el hombre por su pecado había roto. Entonces creo que entendemos hasta ahora por el estudio de Hebreos que cuando Cristo vino no era para botar el pacto antiguo, sino para cumplirlo. Para cumplirlo y en esta manera ofrecer la diferencia del viejo con el nuevo. Porque Él dijo al final de su ministerio, yo les presento un nuevo pacto. Y este pacto nos quitó del tiempo pasado la culpa del pecado, para que pudiéramos entonces el privilegio de crecer en la gracia que Él, por medio de sus discípulos, estaba enseñando a la nueva congregación. Ahora, dijimos al comienzo que vamos a hablar de los sacrificios. Y has dicho algunas cosas. Si uno peca, tiene que buscar un animalito, un pajarito, etc. Pero cuando Cristo vino, ¿qué pasó con los sacrificios y cómo es posible que ya no hay que hacerlos? Bueno, Él vivió 3 años frente de los fariseos, frente de los saduceos, estos debates que ellos tenían, pero también estaba frente a todo el pueblo de Israel, toda la humanidad que estaba en Jerusalén. Y Él dijo tantas veces que estaba así anunciando unos cambios. Y cuando Él murió, había pasado esta última semana haciendo la comparación del antiguo con el propósito de toda su vida. A los 33 años más o menos que Él murió, entonces estaba creciendo la atención de que hay que hacer un cambio grande. Y el único que pudiera cumplir con eso fue Jesucristo. Y Él vino con este propósito, para cumplir con la ley. Y Él entonces buscando un sacrificio una vez para siempre y entregó su vida. Una vez para siempre. Este es lo mejor del cambio. Entonces, cuando yo peco o cuando tú pecas, ya no tenemos que buscar un animalito. Gracias a Dios, porque yo no soy dueño de uno de los buenos. Yo tampoco. Tendría que ser robado. No, este no serviría, ¿no? Comprado. Pero, comprado. Y en eso Cristo, una vez por siempre, entregó su vida pagando la culpa, pagando la penalidad que fue parte del proceso. Y lo interesante es, dentro de una generación, antes de establecerse por completo la iglesia primitiva, ya el templo en Jerusalén fue destruido.
desapareció para siempre y desde este momento el judaísmo no ha tenido los sacrificios, nadie para cumplirlo. Entonces Cristo dijo, tenemos que confiar en Él. Él salió para un nuevo lugar, un tabernáculo no hecho de manos, un templo mucho más de gloria porque estaba en la misma Amén. presencia de Dios. En eso encontramos su primera y su segunda venida. Son con dos propósitos. Primeramente, Él vino y destruyó la culpa y la penalidad del pecado. Pero cuando viene en la segunda ocasión, nos va a buscar sin que tener esta oportunidad de pagar por el pecado. Va a buscar a los que están buscándole a Él para purificarse, para estar como Él es. En esto entonces el nuevo pacto que Él ha firmado es con nosotros para la eternidad. Eso que antes fue buscando animales, esto buscando así la culpa, ese temor que tenía cada vez al año por si acaso no saliera con vida el sumo sacerdote, esto ya ha pasado. Y ahora tenemos el privilegio de crecer en la gracia que nos ha sido puesto en medio de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias, por la obra hecha por Cristo en su primera venida. Es interesante que cuando Él dice que pronto vendrá, está para cumplir una vez más con el pacto, para ponerles eternamente con Él. Y con eso comenzó en su primera venida. En esta ausencia estaba preparándonos a nosotros para estar como Él es. Y este es nuestro anhelo, que pronto estaremos y seremos Amén. como Él. Bueno, tenemos como 1 minuto y medio, así que no nos queda mucho tiempo, pero has hablado de su primera venida y en esta venida Él vino con el propósito de enseñar y luego de ser el último sacrificio. Amén. Gracias a Dios por eso. Amén. Y con ese sacrificio tú y yo ahora podemos tener no solo una cubierta sobre nuestros pecados, pero perdón de nuestros pecados. El perdón que también nos trae una esperanza. Aunque la salvación de la segunda venida. de la segunda venida, pero de la gracia que Él nos ha dado por esta esperanza. Podemos vivir libre no solamente de la culpa y la penalidad del pasado, que está pago, pero tenemos que también aprender de la manera de vivir libre de las tentaciones, libre de todos los males que están en el mundo. Y podemos vencerlo porque Él lo hizo posible. Cuando Él viene por fin en la segunda venida, y sí, no tendremos la muerte para ese temor, no tendremos así las tentaciones, ya estaremos libres porque Él va a sellar el contrato, el pacto completo. Y tenemos que sellar este programa también en este momento, esta clase. Bueno, hermano Marcos, gracias. mucho gusto. Gracias, que hermano. Dios te bendiga Un ricamente placer. y nos veremos en un momento muy futuro. Bueno, gracias. Dios le bendiga.